Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Bueno, durante la semana hubo varios estudiantes que me estuvieron preguntando qué demonios era esto del diseño paramétrico que siempre aparecía en los capítulos, que siempre aparecía cuando hablaba de arquitectura. Así que me parece que ha llegado el momento de hablar sobre el tema, de poner las bases específicas de este tema. Y lo vamos a hacer en este capítulo, en este episodio, donde vamos a hablar un poquito de diseño paramétrico y por qué está reconfigurando lo que es la arquitectura. Quizás deberíamos decir por qué está hackeando en realidad la arquitectura contemporánea, la forma en que pensamos el diseño, ¿no? Pero antes de meternos específicamente en este berenjenal, en este tema, vamos a necesitar empezar por lo básico, empezar definiendo algunos elementos clave, algunas partes que después vamos a necesitar para poder hablar precisamente del tema. Y lo primero que creo que tenemos que definir antes de comenzar es definir qué es un algoritmo. Y para eso, para no complicarlo y sobre todo porque es un podcast donde uno no tiene imágenes, no tiene nada para definirlo, vamos a hacer una analogía. Vamos a hacer en este caso una analogía culinaria y vamos a imaginar que tenemos que hacer una tortilla de patatas. Necesitamos obviamente una serie de ingredientes. Necesitamos patatas, necesitamos huevos, necesitamos sal, aceite y una sartén donde mezclar todo y combinar, ¿no? Hasta ahí todo perfecto. Pero, claro, en este proceso de realizar una tortilla, hay un orden específico, una lógica y una secuencia donde uno va aplicando cada uno de los elementos, ¿no? Primero encenderemos la cocina, pondremos la sartén con el aceite, luego irán las patatas y después irá el huevo, en algún punto de la mezcla irá la sal. Bueno, todo tiene una lógica. A nadie se le ocurriría poner primero, no sé, el huevo y después el aceite y como última instancia, cuando ya está todo cocinado, poner las patatas o qué sé yo, las mil y un posibilidades. Un plan perfecto, sin fisuras. A menos que, bueno, quieras inventar un nuevo tipo de, qué sé yo, de catástrofe gastronómica, ¿no? Pues bien, esto que hemos hecho, que podría denominarse, no sé, una receta de cocina donde eran una serie de pasos que íbamos desarrollando, pues bien, eso es un algoritmo. Funciona como una receta de cocina, una serie de pasos ordenados que transforman ingredientes en un resultado determinado. Si cambias la proporción de patatas o la proporción de huevos o el tiempo de cocción, la tortilla cambia, ¿cierto? Bueno, no hay magia en esa relación. El diseño paramétrico opera exactamente igual. Si uno cambia una variable, si modifica las relaciones, bueno, el resultado va a ser absolutamente diferente. Y en el proceso voy a obtener una familia de soluciones. Y lo más importante del diseño paramétrico es que uno no parte de un dibujo final. Eso lo podría hacer cualquiera. Lo interesante es que uno desarrolla un sistema, que ese sistema es el que después va a crear la forma. ¿Sí? Vale, si tú lo dices me parece bien. Entonces, veamos ahora nuestra receta culinaria, veámosla en la arquitectura.
Veamos qué es un algoritmo cuando hablamos de arquitectura y no tortilla de patatas, ¿no? Bueno, un algoritmo en arquitectura es una secuencia finita y ordenada, o sea, tiene un orden determinado de pasos que transforman una entrada, esa entrada serán datos, serán programas, serán restricciones o serán objetivos, y tendrá una salida, que es lo que obtendremos: configuraciones espaciales, sistemas estructurales, un envolvente, una fachada, un detalle constructivo. En definitiva, lo que estamos hablando es casi como si fuera una máquina de pensar, una máquina donde uno agrega elementos, pasa por la máquina y se obtienen resultados. ¡Yupi, algoritmos! Ahora bien, si hay algoritmo, también obviamente hay parámetros. Así que la pregunta siguiente sería una pregunta inevitable, que es: ¿qué es un parámetro? Un parámetro es una variable que podremos controlar. Esa variable define el estado del sistema. Por ejemplo, una altura, una separación entre vigas, el límite de ocupación del espacio, el ángulo de asoleamiento, los rangos de ventilación, qué sé yo, los coeficientes de materiales, el peso de los diferentes objetivos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de algo paramétrico, significa que su geometría y su comportamiento depende de esas variables mediante relaciones. Esas relaciones serán fórmulas, serán restricciones, serán dependencias. Es decir, todo eso nosotros lo vamos elaborando, lo vamos coordinando, y cuando se cambia un parámetro, se cambia la solución, pero sin romper el conjunto. Eso es lo interesante. Es como ajustar una guitarra: tocas una cuerda y vieron que resuena todo el instrumento, que se escucha como todo el instrumento, desde la caja hasta el resto de las cuerdas, ¿no? It's simple magics. Los modelos paramétricos son fantásticos porque nos permiten transformar la arquitectura casi como si fuera en un auténtico laboratorio de diseño. Pero ese laboratorio se ejecuta antes de que en realidad se construya la obra. Con lo cual yo puedo experimentar, yo puedo evaluar todas las decisiones de diseño que voy tomando y voy descubriendo los resultados que se tienen. Voy a poner otro ejemplo para ver si queda un poquito más claro. Okidoki. Pongamos, por ejemplo, imaginemos un diseño convencional, un edificio de oficinas, qué sé yo, de 15 pisos, que tenga una altura entre plantas, entre pisos de, no sé, de 3 metros, y donde cada planta tenga unas 20 columnas que son las encargadas de soportar el peso de cada uno de los pisos, ¿no? Bien, imaginemos entonces que estamos diseñando, llevamos no sé cuánto tiempo, meses, diseñando la forma, las dimensiones de las columnas para soportar el peso de cada planta, la distribución de las plantas, etcétera, etcétera. Cuando ya lo tenemos todo listo, todo perfecto, todo fantástico para comenzar la obra, resulta que tu cliente, que es un tanto indeciso, decide que va a revisar el proyecto y que no le convence esto de 15 pisos porque, no sé, tiene problemas con el ayuntamiento, entonces, o no le alcanza el dinero. Entonces decide que en lugar de 15 pisos van a ser 12 pisos. Y que en lugar de oficinas, ahora se va a transformar en un archivo para libros, con lo cual eso significa que pesa muchísimo más la planta, y para colmo, como necesita poner más libros, etcétera, etcétera, necesita que en lugar de las 20 columnas iniciales, ahora necesita que esas 20 columnas se reduzcan a 15 columnas. O sea, el sueño de todo proyectista, cuando ya tienes todo listo, cuando ya crees que solamente te falta cobrar, en ese momento viene el cliente, te cambia absolutamente todo, lo cual significaría volver a calcular, volver a diseñar y meses de trabajo. En ese momento tendrías como dos caminos, ¿no? Llorar muy fuerte y cuando se sequen todas las lágrimas, volver a comenzar a dibujar y empezar a calcular y empezar todo de nuevo, ¿no? O la segunda, das un portazo, te vas y empezás a buscar un buen abogado para demandar a tu cliente y pedirle que te pague todo el trabajo, ¿no? Pero hay una tercera. Hay una tercera alternativa
que por eso me encanta el diseño paramétrico y por eso todo el tiempo estoy hablando de eso, es que cuando uno diseña a través de los sistemas paramétricos, las columnas, las alturas de los pisos, las cantidades de plantas, etcétera, son variables y la relación que existe entre ellas quedan establecidas por un algoritmo encargado de generar la forma final, encargado de generar su estructura, sus dimensiones, etcétera, etcétera. Es decir, no son elementos sueltos, sino que cuando viene tu cliente y cambia de 15 plantas a 12, lo único que tienes que hacer es modificar la variable plantas y donde dice 15 poner 12 y automáticamente el algoritmo redistribuye toda la estructura para que esté en 12 plantas. Lo mismo sucede con las columnas. Cuando el cliente dice que ya no puede poner 20 columnas, sino que tienes que poner 15, donde decía 20 pones 15, aprietas un botón y empieza a recalcularse el sistema. Esto no es magia, no es que es algo automático. Es simplemente un algoritmo donde las variables se encuentran interrelacionadas. Y cuando uno altera o modifica a estas variables, el resto de los elementos actúa solidariamente. Es así de simple. Es una ecuación matemática. It's simple magics. Lo interesante de todo este sistema, y esto es lo que más aterroriza a los tradicionales de las acuarelas, es que piensan que pierden el control. Piensan que el ordenador diseña por ti. Nada más equivocado, nada más errado. En realidad, el diseñador tiene muchísimo más poder ahora, porque el diseñador es el que tiene que seleccionar cómo se van a vincular esas diferentes partes y qué peso va a tener dentro del diseño final. Lo interesante es que lo haces una sola vez, no lo tienes que hacer con cada nuevo proyecto que el cliente te va pidiendo que haya modificaciones. Y en definitiva, si el cliente te dice que cambies algo, lo único que haces es cambiar ese programa, esa ecuación final. Estoy simplificando cuando digo ecuaciones, ¿no? Porque es mucho más simple que pensar matemáticamente, porque ya veo algunas caras que dicen, joder, a mí no me gusta la matemática y encima este tipo quiere que yo me ponga a plantear ecuaciones. No. Son sistemas. El programa en realidad tiene internamente ecuaciones, pero uno trabaja a través de una interfaz, ¿no? No fue la mejor explicación. El algoritmo obviamente tiene partes, tiene elementos encargados de producir este resultado. Yo creo que el primero, si hiciéramos una clasificación muy rápida, en primer lugar se encuentran las variables de entrada, o sea, que corresponden con los elementos que yo le voy a dar. No sé, el sitio, la topografía, qué clima tiene, si es importante los vientos, cómo es el asoleamiento, la orientación, oeste, cómo incide el sol, la normativa. Capaz que hay una normativa restrictiva que me permite construir solamente hasta determinada altura, o la ocupación del suelo, los materiales que voy a utilizar, el tiempo, los costos, todo lo que normalmente sería tenido en cuenta en un proyecto, bueno, eso se transforma en las variables del sistema. En segundo lugar están la estructura de relaciones. Es decir, cuando el diseñador establece qué cosa depende de cada cosa. Es el corazón del diseño propiamente dicho. Cuando uno dice, bueno, ok, yo voy a necesitar X cantidad de columnas, pero esa cantidad de columnas en realidad va a depender de lo que tengo arriba. Si es un edificio de viviendas, bueno, la sección de las columnas van a ser X. Pero si en realidad tengo un depósito de libros con un peso, una sobrecarga extrema, bueno, esa sección va a ser mucho mayor. Entonces, no sé, habrá un coeficiente de carga que aumente la sección de las columnas, ¿no? En tercer lugar, está la generación geométrica, o sea, la morfología, lo que a mí me interesa de cómo va a ser el resultado de ese edificio. Tendrá subdivisiones, tendrá una tipología particular, será de curvas, será fachadas planas, tendrá pórticos, será un reticulado espacial, tendrá paneles. Es el momento donde la entrada se relaciona con los diferentes elementos del algoritmo y me genera una forma final. Digo final, pero en realidad no es final. Porque lo genial del diseño paramétrico es que al permitir trabajar con datos y no ficciones,
Lo que sale como resultado no es una fantasía, no es algo que el diseñador dijo, esto es así porque me sale de los... No, en realidad el resultado es propio y particular de los datos y de las relaciones que yo establecí. Con lo cual, si me sale una forma determinada, esa forma quizás tenga relación con las horas de luz útil, con la demanda energética, con la esbeltez, con la capacidad de carga, con el tiempo de montaje, con la métrica, etcétera, etcétera. Pero no es una corazonada. No es porque la poética de el universo conspira para que la forma sea perfecta. Y frente a ese modelo resultante, lo interesante es que uno puede ajustar los parámetros para obtener nuevos resultados. Incluso puede colocar al algoritmo para que determine grados de optimización. Entonces, en lugar de obtener una, obtengo familias de resultados, versiones donde cada uno estará más o menos optimizada de acuerdo a determinados parámetros que yo le puse para optimizar. Entonces, el diseñador, frente a esa familia, podrá seleccionar la que mejor le parezca que cumple los requisitos iniciales. Y de nuevo, fíjense, el diseñador tiene el poder para verificar y tiene el poder para decidir cuál es el resultado final. No es el algoritmo, no es que te quedas sin trabajo mañana, porque en realidad lo que está haciendo es optimizar tu trabajo y de nuevo, tú eres el que dice, este me gusta, este no me gusta, este me gusta, y ahí viene lo interesante, porque tiene una mayor cantidad de horas solares que permiten reducir el consumo energético. Este otro me gusta porque tiene una mejor ventilación, con lo cual yo puedo reducir la cantidad de sistemas de eficiencia energética que tengo que utilizar. No sé, qué sé yo, cualquier cosa. ¡Tengo miedo! Al final permite encontrar un resultado y que en los últimos tiempos ese resultado puede ser parametrizado a niveles geométricamente eficientes. Con lo cual yo podría sacar el diseño resultante, lo mando a una empresa y podría hacer que lo construyan ya sea a través de piezas prefabricadas o a través de impresión 3D o a través de un robot o a través de lo que me salga de la cabeza. Tú no eres como ellos. Lo interesante es que deja de ser teoría. Es un consumo preciso de la energía. Es interesantísimo porque yo puedo empezar a evaluar. ¿Se acuerdan? En otros episodios hablaba de estos arquitectos que les encanta experimentar con el dinero de otro, ¿no? Bueno, acá estás experimentando y estás experimentando muchísimo. Pero lo interesante es que no has puesto un solo céntimo, no has gastado nada y no has puesto ni un solo ladrillo en el terreno, pero ya puedes evaluar cómo es el comportamiento del edificio. Y si hablamos de arquitectura paramétrica, pero de la buena, no de esa que queda como formas bonitas nada más o formas complejas sin sentido, hay una serie de rasgos que definen con claridad lo que es la arquitectura paramétrica. Yo creo que el primer elemento es que tiene que ser explícita. Todo está codificado, no hay intuiciones místicas, no hay esta idea de, ay, yo creo que el universo y las hadas se confabulan para que salga todo maravilloso. No, no es un capricho de genio. Cada decisión tiene una traza, pueden seguirse, tiene una lógica. Cualquiera puede rastrear y entender cómo Cuernos tomó la decisión y qué era lo que quería preponderar. Es lo opuesto a la servilleta con dibujitos bonitos y esas frases grandilocuentes que nadie puede replicar. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. En segundo lugar, es la reproducibilidad. Si usas los mismos parámetros y utilizas el mismo algoritmo, obtienes el mismo resultado. Es decir, el proceso puede auditarse. No es que mañana cambio algo. No, si tienes el proceso y cualquiera puede ver las decisiones que has tomado, podría auditarse en, no sé, en un juicio, por ejemplo. En un mundo donde la arquitectura parece alquimia, esto es revolucionario, esto es fundamental. Daría transparencia a la construcción. En tercer lugar, es explorable.
no está condenado a una única forma, sino que, ustedes vieron, cambiando pequeños elementos, pequeñas variables, se puede obtener familias enteras de alternativas que podrían ser comparadas, que yo podría a través de algoritmos definir cuál es la más eficiente, la más óptima, de acuerdo siempre a lo que yo quiera. Es un laboratorio, pero un laboratorio digital, un laboratorio donde empiezo a experimentar sin gastar el dinero de mi cliente. No es una ruleta estética y después que ya construí, que puse la ventana, dije, ay, tenías razón, la verdad que no entra el sol acá. Bueno, no importa, demolemos toda esta pared y construimos la nueva pared y ahora sí le ponemos un ángulo diferente para que entre el sol. Y ya le hice gastar al cliente. Acá no gasta absolutamente nada, pero ya sé si el sol va a entrar el 23 de julio a las 3 de la tarde, qué sé yo, no sé. En cuarto lugar, es sensible, responde a los cambios del entorno, pero esta idea de sensibilidad entendida como es responsive, es de acuerdo a las situaciones, al clima, al presupuesto, va cambiando, va evolucionando. No es una escultura inmóvil que no se modifica absolutamente nada. El sistema reacciona. Y en quinto lugar, un poquito lo que hablábamos recién, que es fabricable, es crucial. La arquitectura paramétrica permite construir formas, está implícita, está integrada dentro de su ADN, que tiene limitaciones de materiales, de montajes, de procesos. No se trata de inventar un monstruo digital, sino algo que se pueda construir. El diseño paramétrico puede ser evaluado, puede ser generado. Uno no se enamora de la primera solución, sino que genera opciones, las puede medir, las puede comparar. Deja que los datos y las lógicas hablen, no es el ego. Es el paso de la arquitectura que deja de ser un arte divino para ser una inteligencia distribuida. En definitiva, yo creo que la gran diferencia, la diferencia brutal, clave en todo esto, es que permite generar versus representar. Antes solamente se representaba, contabas lo que tú decidías, adornando, vendiendo esta idea de inspiración, y generar, por otro lado, es describir lo que todavía no existe, lo que emerge, cuando tiene reglas precisas que en cierta forma trabajan para ti. Uno acá no dibuja el resultado. La idea es la que emerge de las alternativas que tú has planteado. Y ese es el verdadero salto, del arquitecto que solamente sabe dibujar al arquitecto que sabe pensar en sistemas. ¿Qué les parece si analizamos tres casos muy distintos, pero igualmente reveladores? Uno de ellos nació mucho antes de que existiera el ordenador, cuando el cálculo se hacía con neuronas a mano, con cuerdas, con saquitos. Y los otros dos sí, pertenecen a la era digital, trabajan con ecuaciones y han desarrollado una arquitectura de revolución. ¿Por qué estos tres? Porque quería hacer como un muestrario lo más extenso posible. De hecho, que el primero no utiliza el ordenador, para mostrar que el diseño paramétrico no tiene nada que ver con el ordenador. El diseño paramétrico se puede hacer con lápiz y papel si uno quisiera. Lo que pasa es que el diseño paramétrico con ordenador permite muchísima mayor eficiencia. Así que empecemos con el primero, con nuestro queridísimo amigo Antoni Gaudí, ese genial arquitecto, ese gran arquitecto, que ese señor al que muchos a veces solo lo reducen a mosaicos de colores y gárgolas que fotografían y las publican en Instagram, pero detrás de ese folclore turístico hay una persona que entendía muchísimo de física, entendía muchísimo de matemática y era muchísimo más arquitecto que muchos arquitectos que vemos por ahí dando vueltas, ¿no? Su método, él utilizaba un método que llamaba el método funicular, un método de cálculo,
que básicamente era el pensamiento paramétrico, era la utilización de la matemática, de la física en sus diseños, ¿no? Veamos, por ejemplo, la maqueta de la colonia Güell, o después este sistema lo va a utilizar en la Sagrada Familia. De hecho, que en Barcelona, en La Pedrera, hay una maqueta muy, muy bonita al respecto, que Gaudí lo que hacía era, había diseñado un ingenioso sistema que era a través de maquetas. Él colocaba una cadena colgada, sujeta por los dos extremos, y en esa cadena iba colgando una serie de hilitos, de hilos con saquitos con peso, y obviamente en cada uno de los puntos donde iba colgando producía que la cadena, que tenía una parábola perfecta, se iba de alguna forma facetando, se iba fragmentando, ¿no? Entonces, en realidad lo que estaba haciendo esa cadena era producir una redistribución de las cargas a través de su recorrido. Cada hilo, cada peso, cada punto de anclaje era un parámetro diferente que cambiaba la catenaria de la cadena. La estructura se iba reajustando tratando de encontrar su equilibrio. Lo interesante de este sistema es que a través de espejos invertía la maqueta, y lo que estaba colgado pasaba a estar como en la parte superior, ¿no? Es decir, lo que parecía en la cadena, lo que en la cadena originalmente estaba tensado, parecía que se estaba comprimiendo. La catenaria se había transformado y aparecían arcos y aparecían bóvedas que no eran frutos del capricho, sino eran leyes físicas puras que Gaudí había transformado. Gaudí en este caso no dibujaba estructuras, sino que las dejaba como que emergieran, representaba la forma generada. En otras palabras, Gaudí desarrollaba el primer algoritmo, o uno de los primeros algoritmos paramétricos de la historia, a través de una maqueta con saquitos y pesos, ¿no? Es alucinante, es fantástico, no me nieguen, es increíble. Pero lo interesante es que la historia no acaba aquí, sino que Gaudí trabajaba con geometrías regladas, con helicoides, con hiperboloides, con paraboloides, que básicamente eran superficies definidas por reglas simples, repetibles y profundamente racionales. Las variaba según la necesidad de la luz, de las estructuras o de la construcción, ajustando la inclinación y la torsión y las curvaturas. Cada cambio de variable, esto es alucinante, cada cambio de variable, cada resultado que él producía, era una versión distinta del mismo sistema. La arquitectura de Gaudí no son dibujos decorativos como la mayoría piensa. Son formas que están profundamente relacionadas con el cálculo matemático, que al final termina siendo materializada. Su geometría tenía una memoria, tenía una dependencia, tenía una coherencia interna. Amazing. Él no necesitaba algoritmos digitales porque pensaba ya de forma algorítmica, pensaba de una forma digital. Es increíble. Cuando uno analiza las obras de Antoni Gaudí, no puede más que asombrarse que este hombre pudiera desarrollar ese tipo de arquitectura con los medios que tenía y cómo se las ingeniaba para racionalizar a su máxima expresión lo que era la arquitectura de su tiempo. We merge through code, no past to fake. Each rule becomes a living sin. Each breath rewrites the world within. Build me inside your algorithmic. El segundo ejemplo creo que lo tenemos con nuestra otra íntima amiga también de los episodios, que es Zaha Hadid, ¿no? Everybody loves Zaha Hadid. Que llevó su lógica a otro plano, al de la fluidez, al de el cambio. Si Gaudí había explorado a través y utilizando la gravedad, bueno, Zaha se había obsesionado con la idea de movimiento. Su arquitectura es casi como si, no sé, como si la masa se derritiera y se fuera reconfigurando al compás de unas ecuaciones, ¿no? Pero lo que la gente suele olvidar es que detrás de esas curvas, que son a veces como imposibles, de esas formas líquidas, hay toda una arquitectura paramétrica.
Zaha y su equipo con Patrick Schumacher y el resto, fueron los primeros que entendieron que el ordenador, que la computadora, no era una herramienta de representación, sino de generación, de producción. En sus proyectos, cada línea en realidad está dependiendo de una relación. Cada superficie responde a un conjunto de condicionantes. Flujos, densidades, tensiones, direccionalidad. La curva aquí no es un capricho. No es algo que porque sí. En realidad la curva es una expresión visible de un sistema de fuerzas. Y lo más provocador es que Zaha consiguió eso con muy poco. Lo paramétrico parece casi como orgánico, el cálculo se vuelve casi como sensual. No sé si alguna vez entraron en un espacio de construido por Zaha y es increíble cómo esta mujer puede tener esa sensibilidad a través de la matemática, a través de los sistemas paramétricos para generar esos espacios donde es como si el espacio te fuera conduciendo, vas por una escalera o una rampa y esa misma rampa te va llevando hasta que de pronto, ¡pum!, estás dentro de un espacio. Pero ese espacio a su vez se comunica con otros espacios en casi como si fueran una superposición de elementos. No, es increíble, es alucinante. It's simple magics. Claro, otras cosas que muchos olvidan es que Zaha no era solamente arquitecta. Zaha había estudiado matemática y eso yo creo que lo cambia todo. Su mirada sobre la forma no partía del dibujo, sino de la abstracción, del cálculo, de las estructuras lógicas que subyacen dentro del espacio. Ella no diseñaba curvas porque le parecían bonitas, sino porque entendía que una ecuación podía describir un movimiento, un flujo o una tensión con muchísima más precisión que cualquier boceto que uno pudiera realizar. Su arquitectura no era decorativa, era algorítmica. Zaha entendía que el espacio, que los elementos de la arquitectura son casi como si fuera un campo de fuerzas en constante transformación, no como algo estático que uno lo dibuja y ya hasta se quedó ahí. Su trabajo parece como que desafiar esa ortodoxia de los planos cartesianos, eso que durante siglos se mantuvo y dejó a la arquitectura trabada y apretada en estas cajas, ¿no?, que tanto uno ve por las calles. Destruiremos los 5 puntos solo con algoritmos. Zaha rompió esa geometría obediente, y la reemplazó por una geometría de intensidades donde las formas se comportan como si fueran fluidos, ¿no? ¿Vieron cuando el agua fluye por un canal y cómo va generando ese cauce? Bueno, aquí se disuelven, se doblan, las superficies es como si colisionaran. Cada proyecto es una ecuación viva, una topología que traduce el movimiento en materia, en energía, en precisión. Very sweet. Por eso cuando la gente dice que su arquitectura parece líquida, yo creo que se queda corta. Yo creo que en realidad no es que parece líquida, es líquida, porque obedece a las mismas leyes invisibles que rigen esos cambios continuos en los fluidos, ¿no? Let the data bleed where life begins. 1,000 nodes, a sacred plan. What still remembers it was man. The walls are dance, the shadows bend, the script evolves, it never. El tercer arquitecto el tercer estudio que quisiera nombrar es MBRDB. Es un laboratorio holandés, porque más que arquitectos yo creo que son científicos de la forma de entender la arquitectura, ¿no? Ellos llevan lo paramétrico al terreno de los datos, la información y la simulación social, ¿no? Así como Gaudí usaba los pesos y Zaha utiliza los vectores de fluidez, bueno, MBRDB usa las bases de datos urbanas. Cada decisión de diseño se traduce en una serie de variables: densidades, altura, consumo, sostenibilidad, accesibilidad.
En cada uno de sus proyectos, como el Glass Farm o The White Factory, los edificios son literalmente el resultado del algoritmo que equilibra los números y los comportamientos urbanos. El parametricismo aquí es aplicado al caos de la ciudad contemporánea. Lo fascinante yo creo que del estudio MBRDB es que ellos no buscan la forma bella. Esta locura de que tenemos que buscar la esencia. Bueno, no, ellos van por otro lado. Yo soy el arquitecto. Su forma, ellos dicen que buscan la forma inevitable. Es genial, ¿no? Es fantástico. La que surge cuando los datos se vuelven arquitectura. Pero me encanta. Ahí está el giro, ahí está lo contemporáneo. Lo paramétrico ya no es cuestión de geometría, sino de información. En el trabajo de MBRDB, la estética es casi como una consecuencia, no un punto de partida. La forma no se diseña, se calcula, se deriva, se deduce de una ecuación que integra lo económico, lo ambiental, lo social. Su arquitectura casi es como si fuera un espejo de sistemas que la producen, una especie como de organismo urbano que metaboliza los datos, ¿no? Cada proyecto, cada diseño es una simulación del comportamiento humano. Ellos utilizan los datos como si fuera un intento de predecir, de sintetizar la dinámica de la ciudad con la precisión, pero de un modelo computacional. This is magic. Y aunque muchos críticos los acusan de frialdad o exceso de racionalismo, yo creo que lo cierto es que detrás de sus diagramas, de sus colores saturados, hay una visión profundamente política donde la arquitectura se atreve a tomar decisiones a partir de la evidencia y no de corazonadas o de querer quedar bien o de ganar un voto. Con MBRDB llegamos al presente del diseño paramétrico, un punto donde la arquitectura ya no se define por la forma, sino por el flujo de información, que en realidad son los encargados de originar la arquitectura, ¿no? A curve, a glitch, a sudden spark, creation whispering through the dark. Your logic folds, my body breaks. We merge through code, no past to face. Gaudí nos dejó que hablásemos de la gravedad, Zaha nos legó la idea de las ecuaciones y MBRDB nos habla de datos. Quizás uno podría imaginarse que podría ser como una línea y hablar de una evolución lógica casi darwiniana, donde la inteligencia del diseño se desplaza del autor al sistema. La arquitectura se convierte en una especie de red de dependencias, de simulaciones vivas, muy, muy influida por el contexto, por el entorno. Y aunque eso incomoda a quienes todavía creen que la forma nace del genio individual, de que un hada o de una musa te toque el hombro y te mueva la mano para que empieces a dibujar, yo creo que lo cierto es que el futuro de las disciplinas se juega ahí, se juega en lo paramétrico, en dejar de imponer formas para empezar a orquestar comportamientos. ¡Tengo miedo! La conexión entre estos tres casos, Gaudí, Zaha, MBRDB, no es cronológica ni estilística, sino quizás mental, podría ser, no sé. Pero yo creo que los une a todos ellos y a muchos más que podríamos pasarnos el día hablando, es la actitud, la idea de entender que la forma no se dibuja, sino que emerge. ¡Quiero mis acuarelas! Que la arquitectura no es una colección de objetos, sino es el resultado de una relación dinámica entre materia, entre energía, entre información. Gaudí pensaba la gravedad, Zaha las ecuaciones o MBRDB los datos, pero todos y todas hablaban el mismo idioma, el de la lógica generativa. Cada uno, en su tiempo, reescribía las lógicas de lo posible, las reglas de lo posible, desplazando el foco del resultado al proceso, del gesto individual al sistema racional. Esa es la auténtica evolución, esa es la auténtica revolución del diseño paramétrico. No la herramienta, sino el modo de pensar. Reflexionar sobre esto
Hoy yo creo que es inevitable porque la disciplina parece debatirse casi como en la nostalgia de uso o no uso los algoritmos. Una parte del mundo piensa que aún dibujar como si nada hubiera cambiado, como si todavía estuviéramos en el siglo XIX, ¡Qué lindo! Acuarelas. mientras las otras ya diseñan a través de modelos que aprenden, predicen, se autoajustan. El salto no es formal, es cultural. Acá no se trata de sustituir el lápiz por el ordenador, sino de asumir que el pensamiento proyectual debe volverse sistemático, interactivo, experimental. En última instancia, lo paramétrico no es una técnica, es una ética del diseño. Una ética basada en la interdependencia. Significa aceptar que cada línea que uno traza, cada línea que uno define, tiene consecuencias. Cada decisión altera el conjunto. Y que la verdadera inteligencia, al menos en la arquitectura de la vida, surge cuando dejamos de imponer y empezamos a construir con las reglas del mundo, no contra ellas. Me inside your algorithmic skin. Let the data bleed where life begins. 1,000 nodes, a sacred plan. Where steel remembers it was man. Y si todo esto ya era complejo y todo esto era que muy difícil de procesar, éramos poco y parió la abuela. Llega la inteligencia artificial y con ella el último terremoto intelectual que le faltaba a los pobres sufridos arquitectos de acuarelas de la arquitectura contemporánea, ¿no? ¡Quiero mis acuarelas! Durante años creíamos que el cambio era o diseño paramétrico, o el modelado 3D, o la impresión digital, pero eso apenas era como el ensayo, era como la introducción de lo que se estaba produciendo, ¿no? La IA, la IA no solo introduce una nueva herramienta, introduce toda una familia de actores en un proceso creativo. Actores que no se cansan, que no tienen ego, y lo más perturbador quizás para algunos es que no necesitan entender lo que producen. Eso es en una disciplina que se han construido con el mito del prestigio sobre la noción de autoría, de yo soy el autor, yo tengo el poder, es casi como un sacrilegio. La IA irrumpe como si fuera un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos si realmente sabemos lo que hacemos cuando diseñamos o si simplemente repetimos hábitos revestidos de estética que nos salió bien a lo largo del tiempo, ¿no? Porque de pronto el algoritmo no solo calcula estructuras o llega a optimizar recorridos, sino que también imagina, interpreta y propone. La llegada de la inteligencia artificial casi es como si desnudara lo que ya venía ocurriendo, pero en silencio, que el pensamiento arquitectónico se estaba automatizando muchísimo antes de los ordenadores. Las normas urbanísticas, los manuales de tipologías, los pliegos técnicos, todo eso ya era una especie de inteligencia colectiva que dictaba lo que debía hacerse. Acuérdense de Christopher Alexander y el lenguaje de patrones, o tienen poca memoria cuando no les conviene. La IA solo hace visible lo que lleva al extremo, lo que devuelve el consciente de lo que se venía produciendo. Y lo más fascinante y perturbador tal vez, es que si miramos, la IA no tiene prejuicios. Los prejuicios son los de quien las diseñan quizás. No distingue entre lo sublime y lo absurdo, entre lo gótico y lo postdigital, genera combinaciones, prueba relaciones, evalúa miles de opciones que ningún ser humano podría procesar. Y ahí está, yo creo que la provocación. Si la mirada puede crear infinitas versiones de una misma lógica, ¿cuál es el lugar del arquitecto? ¿Seremos todavía autores o pasaremos a ser curadores de sistemas creativos? The walls of death, the shadows bend, the script evolves, it never ends. A curve, a glitch, a sudden. Sin embargo, yo creo que sería un error reducir la IA a una amenaza. Esto lo decimos todo el tiempo, pero yo leo las redes sociales y a veces me da
Me da tanta tristeza que se fragmente la información y se saque de contexto solamente para probar una idea, ¿no? Yo creo que la IA es una oportunidad histórica para repensar qué significa proyectual. La inteligencia artificial puede liberar al arquitecto de las tareas repetitivas, las tareas que, que uno detesta, pero sobre todo puede llevarlo a un pensamiento mucho más profundo. Puede modelar comportamientos humanos y urbanos, prever el comportamiento y el impacto energético de las formas, anticipar cómo una fachada responde a distintos climas, incluso traducir sensaciones geométricas. En otras palabras, yo creo que la IA puede expandir la inteligencia proyectual más allá del individuo. Acá lo inquietante no es que la IA piense, sino que lo haga de otra manera, sin lenguaje, sin intenciones, sin ideología. Y yo creo que ahí es donde el arquitecto del futuro va a tener y va a necesitar aprender a moverse. No como quien define su territorio, sino como quien aprende a conversar con otra forma de pensamiento. Éramos pocos, sí, pero con la IA llegó la multitud, una multitud de posibilidades, de simulaciones, de futuros posibles. Una multitud esperando que alguien, con criterio y sin miedo, se atreva a elegir cuál de todas las posibilidades merece construirse. Spark, creation whispering through the dark. The architect sleeps inside the wire. El diseño paramétrico nos enseñó a pensar con relaciones, no con objetos, a dejar de dibujar resultados para empezar a definir condiciones. Fue la gran revolución cognitiva en la arquitectura digital, entender que la forma no es un fin, sino un efecto. Y ahora cuando recién estábamos aprendiendo a dominar ese idioma, aprendiendo a conocer ese idioma, llega la inteligencia artificial y nos cambia las reglas de juego otra vez. Porque la IA no viene a reemplazar el diseño paramétrico, viene a amplificarlo, a hacerlo consciente, a dotarlo de algo que antes solo intuíamos, la capacidad de aprender por sí mismo. Hasta ahora el algoritmo paramétrico era como una partitura precisa. Uno definía las variables, los límites, las dependencias y el sistema respondía. Era una inteligencia obediente, racional, absolutamente transparente. Pero la IA introduce algo más. La IA introduce la posibilidad de desvíos, de descubrimientos no previstos, del accidente fantástico. De repente el modelo ya no solo reacciona, sino que propone, puede explorar miles y miles de combinaciones, detectando patrones ocultos, generando soluciones que ni siquiera habíamos planteado en nuestras hipótesis. Y ahí, yo creo que ahí ocurre el gran salto, cuando lo paramétrico se encuentra, se relaciona con la inteligencia artificial y el diseño, ese diseño que hasta hace poco era tan quizás cerrado, deja de ser determinista y se vuelve evolutivo. Ya no se trata de controlar, sino de entrenar, de crear sistemas que aprendan, que dialoguen con el entorno, que afinen sus propias reglas. This is artificial intelligence. Lo paradójico es que al incorporar la inteligencia artificial, el diseñador no desaparece. Al contrario, se redefine. Pasa de ser el autor del objeto a un autor de procesos, en el que diseña como piensa el sistema. Es un cambio radicalmente fantástico. El arquitecto ya no dibuja muros, ni siquiera algoritmos, dibuja comportamientos. Crea el ecosistema donde la forma nace, muta, se adapta, se optimiza. Y en ese escenario la inteligencia artificial no es tu enemiga, sino es un espejo que nos obliga a ser mucho más rigurosos, más explícitos, más conscientes de nuestras decisiones y también, ojo y cuidado, de nuestros errores. Porque si el diseño paramétrico representó la arquitectura o representa la arquitectura de las relaciones, la inteligencia artificial representa la arquitectura de las consecuencias. Todo se mide, todo deja rastro, todo puede volverse a procesar. Es el momento en que la arquitectura empieza a pensarse a sí misma y quizás por primera vez tenemos la posibilidad, nosotros como arquitectos, de diseñar con la misma complejidad con la que vive el mundo, con la incertidumbre, con el feedback, con la adaptación continua. Así que
si éramos pocos y llegó la IA, yo creo que no vino para desalojarnos del estudio, vino para recordarnos que el pensamiento paramétrico era solo el prólogo de algo más grande, que la arquitectura del futuro no va a ser hecha por una máquina ni por un genio, sino por la inteligencia que surja del diálogo entre ambos, ¿no? Y el diseño paramétrico que enseñó a parametrizar el mundo está esperando su relevo con la IA y que de algún modo podamos entender cómo se construye el mundo y poder elaborar formas, materiales, estilos que ya no sean huellas visibles solamente, sino que sean como conversaciones. Porque si todo te parece o te suena ambicioso, es porque lo es. Porque también es profundamente práctico. La promesa de una arquitectura algorítmica y sensible ya no es una metáfora. No, ya no. Es el ahorro de desperdicios, una mejora del confort, una reducción de las emisiones de carbono, de una adaptabilidad real, con una capacidad de mantenimiento. Tiempo de obras que sean ajustables, resilientes. No es un manifiesto o un eslogan, son decisiones que van encadenadas y que se pueden auditar. El día que midamos con honestidad ese encadenamiento, las discusiones sobre estilo se van a volver casi como un pasatiempo inofensivo, como si fueran, no sé, como coleccionar sellos o monedas. Me parece que tomaste algo muy fuerte. Llegado a este punto, toca elegir, creo yo, no sé. Podemos seguir dibujando como si nada hubiera pasado, entrenando a nuestros estudiantes para un mundo que ya no existe, fabricando objetos y maquetas hermosas, mudas. O quizás podemos aceptar el reto y pensar en sistemas con la humildad de quien comparte el escenario con la inteligencia no humana y la firmeza de quien entiende que el juicio crítico no se delega. Porque si la IA propone, el criterio sigue siendo una tarea humana. Y si el algoritmo es el nuevo hormigón quizás de la disciplina, más nos vale que aprendamos a calcularlo, a probarlo, a curarlo. Qué sé yo, quizás también a intercambiarlo. Vale, si tú lo dices me parece bien. Quiero que, para cerrar, quiero que imagines un estudio nocturno, quizás dentro de un par de décadas, donde no hay pantallas, ni teclados, ni cables. Las interfaces han desaparecido. En el centro está un ser humano, un arquitecto, que observa un espacio que se despliega ante él como si el pensamiento tuviera forma. La inteligencia artificial no está en el ordenador, sino en el aire, flotando entre ambos. Construye en tiempo real lo que la mente apenas esboza. La idea ya no se dibuja, sino que se manifiesta. Cada intención, cada duda, cada gesto del diseñador se traduce en una especie de material digital que se curva, se fragmenta o se ensambla según las condiciones del entorno, ¿no? La IA en este caso no obedece ni impone, sino que en realidad interpreta al diseñador. Es casi como si fuera un diálogo silencioso sin lenguaje, donde el diseñador formula los deseos y el sistema responde con geometrías que respiran, que aprenden, que se adaptan. La simulación ya no son modelos, son organismos. El estudio entero vibra con esos datos, que son datos que parecen como si latiesen, materiales que anticipan esfuerzos, formas que se reconfiguran cuando el clima cambia o la luz cae. Ya no hay planos, ya no hay render. Solo hay un proceso físico, vivo, que negocia en silencio entre la energía, la información y la belleza. En ese momento, el arquitecto entiende que el acto de proyectar ya no consiste en dominar la técnica, sino en sintonizar con una inteligencia más amplia. El diseño se convierte en una conversación entre especies de pensamientos, quizás, una biología mental donde lo humano
y lo artificial, unidas, crean juntos algo que ninguna podría imaginar por separado. Y entonces, solo entonces, ocurre lo impensado. El límite entre proyectar y vivir desaparece. El espacio piensa contigo y el futuro, por fin, deja de ser una promesa para volverse una experiencia. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.